Te voy a hacer una pregunta y quiero que la respondas mentalmente antes de seguir mirando este episodio. ¿Cómo describís lo que haces a otra persona cuando alguien te lo está preguntando? Ahora la siguiente pregunta es, ¿podrías escuchar esa misma respuesta en la cuenta de otra persona? Si la respuesta es sí, este episodio es para vos, porque hoy vamos a hablar de la propuesta de valor. No de la propuesta de valor marketinera, de la real propuesta de valor. Bienvenida a Ser para Crear y Crear para Ser. Soy Alumine, estratega de contenido, mentora de marca personal y creadora de este espacio que nació justamente de entender que para poder expresarnos y para poder crear contenido, primero hay que conocernos a nosotras mismas. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo se arma realmente una propuesta de valor. Y no hablamos de la propuesta de valor marketinera, sino que hablamos de la propuesta de valor funcional, única y diferencial que te va a representar a lo largo de tu marca. Para empezar, tenemos que entender que la propuesta de valor no se escribe y no se queda estática en el tiempo, sino que se va descubriendo y va mutando alrededor de tu marca y va evolucionando junto con vos. Así que teniendo en claro esto, podemos empezar a hablar sobre qué es y qué no es una propuesta de valor. Bueno, el malentendido más común. Empecemos por lo que la propuesta de valor no es. No es el nombre de tu servicio, no es una lista de lo que incluís, tampoco es una metodología que estás utilizando o algo que estás inventando. Y mucho menos es una frase inspiradora de tu misión. Basta con armar frases inspiradoras como si fuesen una propuesta de valor, porque no se trata de eso. La propuesta de valor tiene que responder a una sola pregunta concreta. ¿Qué es lo que cambia en la vida de la otra persona que te elige a vos? Y no hablo de una respuesta abstracta, no hablo de va a transformar su negocio, va a vender más, o el típico va a encontrar su propósito si me elige a mí. No, vamos a ir a lo real, a lo concreto, a lo que realmente vale la pena. Porque hay una diferencia enorme entre te ayudo a crear una estrategia de contenido para tu marca y el te voy a asegurar que vas a dejar de publicar por obligación y vas a empezar a disfrutar tu proceso de creación de contenido. En la primera estamos describiendo un servicio, que es básicamente el servicio que yo brindo. Y en la segunda estamos describiendo una transformación. Estamos describiendo ese cambio real que quiero generar en el otro más allá de mi servicio. Porque no se trata únicamente del punto A hacia el punto B, sino que se trata de todo lo que hay en el medio. Y eso es lo que va a armar tu propuesta de valor. Porque la persona que está buscando lo que vos haces no está buscando un servicio en particular, siempre se está buscando una transformación, un cambio. Porque vos no estás vendiendo lo que haces, sino que vendés lo que cambia después que lo haces. Bueno, hablemos de por qué las fórmulas de la propuesta de valor no funcionan cuando se trata de marca personal. Porque hay un montón de fórmulas muy conocidas para poder construir una propuesta de valor que normalmente son para emprendimientos o son para negocios en particular, que es esta típica yo ayudo a X persona, que vendría a ser el público, a hacer tal cosa en X determinado tiempo. Y eso tiene algo de utilidad como si fuese una especie de estructura, porque de alguna manera te ordena el qué transformación querés generar. El problema es que cuando esa fórmula se quiere aplicar a una marca personal, sin el trabajo previo de autoconocimiento real que uno tiene que pasar, lo que sale de eso termina siendo muy genérico y encima con palabras muy específicas que nadie termina entendiendo. Porque la fórmula te dice, sí, cómo estructurar tu propuesta de valor, pero no te dice qué es lo que tenés que poner adentro. Y ese es el proceso de autoconocimiento que tenéis que hacer para entender cuál es tu propuesta de valor. Porque lo que tenéis que poner adentro no viene de un ejercicio básico de escritura, viene de saber realmente quién sos y qué es lo que vas a transformar en los demás, qué es lo que le querés brindar al resto, más allá de tu servicio. Para que lo entiendas mejor, dos personas pueden utilizar la misma fórmula para el mismo nicho, con el mismo resultado prometido, pero realmente su propuesta de valor no va a ser nunca igual, porque la propuesta de valor depende de cada uno. Y lo que van a poner adentro depende de cuánto se conocen, no de una fórmula específica de copywriting. Bueno, hablemos un poquito del error de copiar el posicionamiento de otra persona. Y esto pasa constantemente, ¿no? Ves a una persona que se dedica a lo mismo que vos, que tiene una propuesta de valor bastante poderosa y de repente querés armar la tuya a partir de lo que leíste ahí porque te gustó. Y eso no te representa a vos, lo representa a esa persona. Y ahí es donde está el principal problema. Porque en el mejor de los casos te sale una versión diluida de lo que ya existe. Y suena bien y todo, pero no es tu tono, no es tu propuesta. Y el problema acá no es que hayas mirado a otra persona. El problema es que la propuesta de valor de esa persona surgió de su historia, de sus procesos, de sus aprendizajes, de sus experiencias, de sus testimonios, de sus clientes. No surgió de algo genérico, surgió de esa misma persona.
Y así es como tiene que surgir la tuya también. Porque podés copiar un montón de palabras, pero no podés copiar la esencia, que es lo que hace realmente que la propuesta de valor sea creíble. Y tu audiencia eso lo va a detectar. Porque realmente la credibilidad de una propuesta de valor no viene de las palabras que utilizás, sino que viene de la coherencia comunicacional que hay entre lo que decís y lo que haces. Y cuando esa coherencia no existe, siempre hay algo que no termina de cerrar, aunque no se puede nombrar exactamente qué, pero hay algo que no te cierra de la otra persona. Y está bien que así sea, porque justamente no es su esencia. Bueno, la propuesta de valor ya existe en vos, porque es algo que descubrís, no es algo que ya está y listo, tenés que acoplarte. Está en vos y esa es la manera más específica de poder entenderla, porque solamente vos podés acompañar a las personas de la forma en la que vos las acompañás. Vos pensás que cuando alguien te está recomendando tu servicio no dice tiene una propuesta de valor muy clara, por eso confío en esta persona. Dice algo concreto que vivió con vos, algo que se transformó a partir de tu experiencia, de la experiencia que tuvo junto con tu servicio, junto con lo que sos. Y eso habla de tu esencia y de los resultados que vos sos capaz de brindar. No habla de una propuesta de valor concreta y genérica. Y eso que dicen las personas cuando te recomiendan es la materia prima principal de tu propuesta de valor. Y ahí es donde tenés que buscar. Busca en los mensajes de las personas que ya te eligieron o en los mensajes de las personas que más querés que te dicen cómo transformar sus vidas, porque ahí es donde está el mensaje más claro que vos tenés que agarrar para armar tu propuesta de valor. Bueno, pero no nos quedemos únicamente en qué es la propuesta de valor y qué no es la propuesta de valor. Armemos esto en 3 simples pasos que te traje hoy. No para construir la propuesta de valor definitiva, sino para empezar a descubrirla tú. Y acá es donde yo te recomiendo que pauses el video, agarres algo para anotar y empieces a trabajar en esto, porque escribirlo vale muchísimo más que simplemente escuchar. Bueno, el paso número 1 es identificar la transformación real y no el servicio. La primera pregunta es simple, es ¿qué cambia concretamente en la vida de la persona que ya trabajó con vos o que busca realmente elegirte? Y esto no habla de lo que vos haces, sino que habla de lo que cambia en ellos. Esa transformación que sos capaz de generar en el otro vale más que cualquier otro servicio aislado. Y acá viene la parte incómoda, porque la respuesta tiene que ser específica. No es mejoran su contenido, tampoco es que encuentran su voz. Es qué cambian su día a día, qué pudieron aprender, qué pudieron absorber a partir de tu proceso, a partir de la transformación que vos le brindaste con tu servicio, qué pudieron absorber de eso, qué cambió en sus vidas, más allá de los resultados que tuvieron o no. Porque de alguna manera eso transforma la forma que ven el mundo y la forma que se presentan al mundo. Y ahí es donde está la clave. En mi caso, por ejemplo, la transformación no es que en mis mentorías uno a uno aprendes sobre estrategias de contenido para aplicarlas a tu marca. Es que empezás a dejar de crear contenido desde el miedo, desde las estructuras, desde lo que te dicen y empezás a autoconocerte a vos mismo a través de la creación de contenido. Porque el proceso no es únicamente expresarte y crear y armar una estrategia que sea funcional a vos, sino que es conocerte lo suficiente para saber exactamente cuál es el mensaje que querés brindar al mundo y entender que a partir de eso vos podés generar un servicio y una transformación en el otro. Es tener la suficiente confianza para romper los miedos, romper los bloqueos, bajar las barreras y entenderte a vos. Entonces, esa es la transformación que yo puedo generar en mis asesorías uno a uno. No únicamente te armo la estrategia de contenido para que empieces a crear. Es más profundo que eso y ahí es donde tenés que hurgar. El paso 2 es básicamente nombrarlo en el lenguaje de alguien que lo necesita. Una vez que tenés clara la transformación, es bajarlo a tierra de forma sencilla para que la otra persona entienda cuál es esa transformación. Y esta es la gran diferencia entre hablar desde tu lenguaje de forma coloquial, pretendiendo que la gente te entienda, a realmente hablar del lenguaje que necesita la gente para entender qué es lo que vos estás brindando, porque cuanto más simple, mejor. ¿Cómo describiría a tu persona ideal antes y después en tus servicios? ¿Qué palabras usarías realmente para nombrarlo? Y esto pasa cuando una persona que te elige realmente puede responder estas 3 preguntas de una manera sencilla. ¿Cómo se describiría a él mismo antes y después de tus servicios? ¿Qué palabras usaría para nombrar o explicar tu servicio? ¿Y qué frase diría a otra persona para explicar el por qué elegirte a vos y no a otro? Ahí es donde está la magia en eso. Es una práctica muy concreta, acá tenés que revisar tus mensajes, revisar tus comentarios, fijarte las cosas que te dicen la gente, los feedbacks que te mandan, los testimonios que tenés, todo eso forma básicamente el universo de cómo la gente explica lo que vos haces. Y ahí es donde tenés que hablar, porque si vos usas las palabras que ellos utilizan para describir tus servicios, ahí es como más sencillo vas a poder conectar con las personas. El paso número 3 es hacerla inconfundiblemente tuya. Tiene que ser así de única. Es una propuesta de valor que solamente vos podés hacer y tiene que responder a estas preguntas. ¿Qué de tu manera de hacer eso y de generar esa transformación en el otro es realmente tuyo? ¿Qué combinación de perspectiva, de proceso, de manera de trabajar, de historia hace que realmente tu manera sea distinta a la de los demás? ¿Qué es lo que te hace único en ese proceso? Por ejemplo, yo sé que mi amor por la espiritualidad
Me ayuda un montón en los procesos de mentoría, no solamente a enseñar sobre marca personal, sino que también a ir hacia adentro, a poder descubrir tu universo interno y a través de eso empezar a crear. Y eso es sumamente importante, único y un diferencial gigante que se puede unir y que cuando encontrás la forma de hacerlo, ahí es cuando tu historia, tu propuesta de valor termina siendo única. Ahora, cuando los tres pasos están completamente respondidos, ya tenés los ingredientes. A partir de ahí, armar la frase es lo de menos, porque cuando sabes exactamente qué transformación generás en el otro, qué palabras puedes utilizar para poder explicarlas y cómo hacer que eso realmente sea tuyo, las palabras salen solas. Bueno, ahora quiero mostrarte cómo se ve esto en práctica con algunos ejemplos. Lo vamos a utilizar en dos versiones, la versión que suena a genérico y la versión que realmente lo hace único. Una versión genérica, por ejemplo, sería: te ayudo a crear contenido estratégico para hacer crecer tu marca en redes sociales. Una versión con transformación realmente respondería a lo siguiente: acompaña a emprendedoras a crear contenido que realmente las represente sin tener que actuar ni seguir tendencias que no son suyas. La información de fondo es casi la misma, pero el primero habla de un servicio y el segundo es la propuesta de valor, es lo que se llevan a través de ese servicio. Y ahí es donde se filtra la persona ideal. Otro ejemplo sería coaching de negocios para mujeres que quieren escalar sus ingresos. Eso es genérico, pero la versión de transformación quedaría algo así: trabajo con mujeres que ya tienen un negocio que funciona, pero sienten que están sosteniendo algo que no les pertenece del todo, para que puedan crecer sin alejarse del por qué empezar. ¿Sentís la diferencia? El segundo no dice qué pasa. Dice a quién le pasa y por qué importa. Yo no te estoy pidiendo que construyas esa frase hoy, pero te pido que empieces a trabajar en los tres pasos para poder identificarla, para poder entender realmente qué es lo que generas en el otro. Y que cuando la frase salga, realmente la midas con esta pregunta. ¿Podría haber escrito eso cualquier persona que hace algo parecido a mí? Si la respuesta es sí, volvé a hacer los tres pasos, porque la respuesta tiene que ser no. Tu mejor propuesta de valor ya existe en la experiencia de las personas con quienes trabajaste. A veces solamente necesitas escuchar. Bueno, hoy trabajamos algo técnico, pero que en realidad es más profundo de lo que parece. Vimos cuál es la diferencia entre nombrar el servicio y nombrar realmente la transformación para poder armar tu propuesta de valor, y creamos algo único a través de tres pasos sencillos. La próxima semana vamos a cerrar la primera temporada de este podcast con algo que me parece el núcleo de todo: la estrategia de contenido. Y ahí las quiero ver, porque ¿cómo voy a hacer yo para realmente hablar de estrategia de contenido cuando les vengo enseñando la diferencia entre crear y estructurar, ¿no? Y es que básicamente es entender que los mejores consejos a veces no funcionan para vos porque no están alineados realmente a tu marca. Y por eso hay que construir desde adentro hacia afuera, para que eso sea sostenido a largo plazo y para que pueda realmente representar todo lo que sos y tu universo interno. Y a partir de ahí, en la segunda temporada vamos a trabajar en el paso a paso para armar tu universo de marca, que me parece inclusive muchísimo más importante que todo esto, y lo vamos a trabajar a través de la geometría sagrada. Y eso ya fue un puntapié que te tiene que quedar así acá en la cabeza, porque vas a entenderlo por completo cuando lo veas de esa manera. Si trabajaste los tres pasos y pudiste armar tu propuesta de valor, te invito a que me la compartas en mis redes sociales y que la podamos terminar de armar en conjunto, o que podamos realmente ver qué tipo de transformación puede llegar a generar en el otro. Así tenés algo claro y concreto para vos y tu servicio. Si sentís que necesitas un acompañamiento uno a uno para poder trabajar más a profundidad en todo este proceso y empezar a conocerte más y a tu servicio también, te invito a mis mentorías uno a uno, que quedan pocos lugares para este mes. Hoy te dejo esta pregunta: ¿realmente haces esto para transformar la vida de las personas o estás buscando llenar un hueco? Si supieras qué es lo que transformas en la vida de los demás, hacer tu propuesta de valor va a ser mucho más sencillo. Anímate a encontrarlo. Esto fue Ser para Crear. Nos vemos el domingo.